Hola amigos, qué bueno es estar juntos otra vez para compartir un pedacito de la palabra del Señor, ocuparnos de lo que realmente importa. Y en esta ocasión nos toca ver un texto en el Evangelio de Lucas que trata de un tema realmente maravilloso, un tema que a nosotros nos debe dar ánimo, nos debe dar esperanza, y no solamente eso, sino que se nos exhorta que con este tema nos demos ánimo unos a otros. Y me estoy refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya una venida no como la primera, que Él vino en carne, vino con una misión de ser, prestar Él mismo su cuerpo como sacrificio y recibir Él la condena que correspondía a nosotros por nuestros pecados. Él la recibió y de esa manera nos redime, nos libra de la condenación eterna. Desde ese momento se abre todo un periodo que ya va durando más de 2000 años de gracia, donde él está llamando a la humanidad, llamando a los seres humanos a que acepten ese sacrificio que Él hizo por nosotros, ese sacrificio que significa haber muerto y recibido el castigo en nuestro lugar. Este periodo, que ya lleva más de 2000 años de gracia, donde todos tienen la posibilidad de acercarse y de aceptar este sacrificio, de ponerse al servicio del Rey, de ponerse a la luz del Espíritu Santo para transformación, para redención total de nuestro ser, va a terminar un día con el regreso, lo que la Biblia llama la segunda venida de Jesús. Ya no en carne, ya va a venir en gloria y ya va a venir para juzgar. Ahí se acaba la gracia, ya se acaba la misericordia y las cartas van a estar echadas. Y los que hayamos aceptado, los que hayamos vivido conforme a su voluntad, recibiremos en ese juicio premio, y los que no recibirán lo que ya tienen, condenación. El Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 35, Jesús nos habla de este tema y nos explica y nos da detalles con algún tono de advertencia de cómo tenemos que vivir como cristianos en este tiempo de espera y de expectativa. Uno mira la sociedad actual, el mundo actual, inclusive siempre ha sido así, pero ahora es como que realmente a mí me pasa que me desanima. Miro hacia el futuro y no veo que la cosa vaya a mejorar. Al contrario, es como que se va degradando la humanidad, no solamente moralmente y espiritualmente, sino también en cuanto a la ecología. El mismo ser humano está destruyendo el hábitat para las futuras generaciones. Es como que no hay, y todo el esfuerzo que se hagan en grupos, en lo que sea, por mejorar esto, es como que no hay futuro. Pero no importa si hay o no hay futuro. Nuestra esperanza no está en una persona que venga o en un grupo de personas que vengan a mejorar el mundo actual. Nuestra esperanza y nuestra visión y nuestra expectativa está en lo que Jesús nos va a traer, ¿no? En el mundo que Jesús va a traer y en la salvación que Jesús va a traer, que ya nos ha dado y nos las va a traer cuando Él sea manifestado. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria. Este tiempo es un tiempo de peregrinación, es un tiempo justamente de ser instrumentos del reino de Dios para llamar, en este periodo de gracia que yo les decía, de llamar a la mayor cantidad de personas posible, enseñarle, advertirle de que hay una salida, de que no tienen que morir en la condenación del pecado, que no tienen que llegar al día del juicio con toda la condenación encima de sus cabezas, sino que Jesús ya lo hizo y es gratis y está al alcance de todos. Dice Jesús en el versículo 35, el versículo del capítulo 12 del Evangelio de Lucas: estén ceñidos vuestros lomos, dice la versión Reina Valera, y vuestras lámparas encendidas. Hace referencia a la manera de vestirse de esa época, en donde se vestían con grandes túnicas y que cuando estaban en reposo, relajados, se aflojaban en la cuerda que hacían de cinturón para estar tranquilos. Pero si tenían que caminar rápido o hacer algo, movilizarse, tenían que ajustar, ceñir la cintura, esa cuerda, para que pudieran caminar y no les molestaran las túnicas, ¿no? Hoy, si lo traducimos a nuestra
manera actual diríamos, no sé, tengamos la ropa lista, estemos vestidos, estemos bien vestidos, estemos con los zapatos puestos, estemos preparados, listos para la acción. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que aguardan a su Señor, que su Señor regrese de las bodas, dice, no las bodas propias, sino hace referencia a la fiesta de bodas de otro. ¿Por qué utiliza bodas? Porque las bodas en esa época no duraban solamente una noche, podía durar una semana, depende del dinero y que tuviera, estuvieran los contrayentes. Entonces la fiesta podía durar mucho tiempo. Entonces está hablando de un tiempo relativamente largo. Vuelve de las bodas, de unas bodas, tal vez de algún amigo, es una parábola esto, para que cuando llegue este Señor, vuelvo a leer, sean semejantes a hombres que están esperando a su Señor. Estos hombres, si tienen un Señor, como nosotros tenemos a nuestro Señor, es que son siervos, sirvientes. Nosotros somos sus siervos, sus sirvientes. Dice, para que cuando llegue, llame, le abran enseguida. Estén preparados, estén atentos para que cuando venga su Señor estén listos para recibirlo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, encuentre velando, es decir, despiertos. De cierto os digo que se ceñirá él se va a ajustar el cinturón y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Fíjense, esto es maravilloso porque habla de una relación, si bien él es el Señor y nosotros somos sus siervos, en este caso está el Señor y los siervos, resulta que el Señor cambia de lugar. Si nosotros estamos atentos durante este periodo que nos toque vivir, mientras Él no venga, estemos atentos y cuando Él regresa nos haya atentos, nos haya con fe, nos haya despiertos, espiritualmente despiertos, Él nos va a servir como si fuéramos nosotros los señores. Esa es la relación en el reino de los cielos. La relación de Dios con el hombre no es una relación de un Dios implacable, frío. No, acá es una relación donde nosotros le esperamos atentos, no porque, para que no nos agarre justamente durmiendo o haciendo fiaca. No es que nosotros leemos la Biblia, no es que nosotros nos ocupamos de la oración, no es que nosotros nos ocupamos de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios porque tenemos miedo a un castigo de Dios. Si no lo hacemos porque nosotros formamos parte. Fíjense, en el versículo 32 habíamos leído la semana pasada, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha agradado darles el reino. Es para ustedes. Nosotros servimos al Señor porque eso también nos beneficia a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recibimos de su amor. ¿Me explico? No es como aquellas personas que se ponen el casco cada vez que ven un control policial, ¿no? Nosotros ponemos el casco porque somos conscientes de que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros nos ponemos el cinturón de seguridad porque esa es nuestra responsabilidad. Nos mire o no nos mire ningún agente de control, nos mire o no nos mire el Señor con ojos de juicio, nosotros estamos atentos. No porque le tengamos miedo, porque es nuestro Señor, sino porque le amamos y estamos esperando que Él venga. Y esa esperanza es lo que nos motiva a serle fiel. Esa esperanza es lo que nos motiva a buscarle, a conocerle. Hablando de esto, el apóstol Pedro se ve que entendió muy bien el mensaje de Jesús, porque después nos dice en su primera epístola, su primera carta, en el capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos. Otra vez utiliza la misma figura. Estén atentos. Prepárense para la acción. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios, estén atentos. Estar sobrios, estar atentos. Y esperen por completo en la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Se está refiriendo exactamente a lo que Jesús se estaba refiriendo en Lucas, ¿no? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes de conocer a Dios, a Jesús, tenían, estando en vuestra ignorancia, cuando no sabíamos nada.
ahora que conocimos la gracia, ahora que conocimos y entendimos cuál es el trabajo que Jesús vino a hacer hace más de 2000 años y la riqueza de esa bendición para nosotros, ya no vivamos como vivíamos antes, sino como aquel que nos llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el mismo mensaje, nada más que Pedro ya mucho más elaborado nos explica un poco más. Jesús lo pone en una parábola, ¿no? Porque Jesús estaba dando recién los primeros atisbos de lo que iba a ser después las enseñanzas apostólicas. Así que Jesús lo que nos está diciendo, ¿qué significa estar con las lámparas encendidas y ceñidos los lomos, como nos dice Jesús en el versículo 35? Eso, en toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser santos, es decir, semejantes a Él. Eso se va dándose en un proceso de santificación que no lo hacemos nosotros, no es por un esfuerzo nuestro donde vamos controlando nuestros instintos, porque nos vamos a fallar y siempre nos vamos a errar. Es simplemente ponernos a la luz del Espíritu Santo para que Él vaya haciendo la obra con humildad, esperando en Él, ¿no? Dice: bienaventurados, vuelvo a Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor venga y los encuentre despiertos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, es decir, más o menos entre las 9 y las 12 de la noche, venga a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, si los halla así, bienaventurados son aquellos siervos. No importa cuándo viene Jesús. ¿Sabemos cuándo exactamente la fecha en que va a volver Jesús? No. Y es mejor así que no lo sepamos, porque entonces estamos expectantes todo el tiempo y estamos ocupados en la obra que Jesús está haciendo y el Espíritu, a través de su Espíritu Santo dentro nuestro, estar listos, estar preparados para ese día, cuando llegue. Si estamos vivos, lo recibiremos y veremos el cielo abrirse y va a ser un día espectacular, glorioso, magnífico. Y si no tenemos ese hecho, es decir, morimos antes de que Él regrese, porque no sabemos cuándo va a regresar, vamos a resucitar igual, lo recibiremos a Él en el aire. Así que sepan esto, dice el 39, que si supiese el dueño de la casa a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué va a hacer? Seguramente se va a quedar despierto y no dejaría robar su casa. Entonces ustedes también estén preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, ¿no? Entonces no es una cosa, no tenemos una fecha exacta, no podemos aventurarnos, no podemos decir nada. Simplemente Jesús nos dio algunos hechos, algunos sucesos por los cuales nosotros vamos a poder ir dándonos cuenta de que el tiempo se está acercando. Creo que hoy sentimos eso, ¿no? Hay un montón de sucesos, de hechos que ya están predichos proféticamente en la Biblia, que sucederán antes de su venida, pero todavía no es el fin. Así que tenemos que seguir ocupándonos de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Tenemos que seguir poniendo nuestra vida a la luz del Espíritu Santo para que siga siendo transformada, para que cuando Él venga, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto y resucitemos, estemos listos, preparados como siervos bienaventurados. Fíjense respecto de esto de la época, Pablo le escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, a los tesalonicenses, y le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir un ladrón en la noche. Por eso hace referencia también a lo que Jesús dice: si supiera el padre de familia o si supiera el dueño de casa cuándo viene el ladrón, estaría atento. Y cuando todos digan paz y seguridad, ¿no? El mundo en general va a decir paz y seguridad, entonces vendrá sobre el mundo destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ya está refiriéndose al juicio de Dios que va a venir seguida a la segunda venida. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, ¿no? ¿Por qué no nos va a sorprender? ¿Nos va a sorprender o no nos va a sorprender? ¿Va a venir como ladrón en la noche y no vamos a saber cuándo viene? ¿O vamos a nosotros? ¿No? Porque fíjense, dice:
porque todos ustedes son hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Fíjense. ¿Por qué a nosotros no nos va a sorprender la venida del Señor? Si tampoco vamos a saber el día. Porque nosotros le estamos esperando. Y estamos preparándonos y preparados para su regreso. Entonces no nos va a sorprender. Ahora sí, al mundo que vive en tinieblas, nosotros tenemos su luz. El mundo que vive en tinieblas porque no le ha conocido, claro, no lo espera, no tiene ni idea, ni cree que él vaya a venir. Si lo supiera, tampoco lo creería. Entonces le va a venir como algo repentino y los va a sorprender como un ladrón que entra inesperadamente. Pero a nosotros no. No nos sorprende, no porque sepamos la fecha o más o menos el tiempo en que Él va a venir. No lo sabemos, podemos más o menos más darnos cuenta, estar atentos. Lo que sí sabemos es que venga a las 12 de la noche, o venga a las 3 de la mañana, o venga a las 6 de la mañana. A nosotros no nos importa. En nuestro corazón late la expectativa, en nuestro corazón late la esperanza de su venida. ¿No? Porque sabemos, fíjense como dice Pedro en el pasaje que les estaba leyendo, dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese temor es no el miedo, sino el decir, ese temor reverente, va a venir el Señor. En cualquier momento puede venir, no sabemos cuándo. Estemos preparados, estemos listos todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este tiempo que estamos caminando, viviendo, estos pocos años que van a representar nuestra vida acá en la tierra, simplemente es un paso nada más, es una peregrinación, es un paseo temporario. Lo que nos espera es lo eterno, lo que es para siempre, y a eso vamos, ¿no? Fíjense, después que Jesús hace ese discurso con esa advertencia, Pedro le dice, Señor, esta parábola, ¿la dices a nosotros o también a todos los demás? Porque Jesús estaba enseñando a todos, ¿no? ¿Es para nosotros o para todos los demás? Porque Jesús está hablando de unos siervos con una función especial de recibirlo al maestro. Entonces Pedro es como que dice, maestro, esto es para nosotros, ¿no es cierto? Los discípulos. Nosotros somos esos siervos que vamos a estar atentos para recibir, o para todos. Ya Pedro quería ponerse la medallita de ser uno de esos exclusivos siervos. Entonces Jesús le contesta con otra pregunta y le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Esa pregunta incluye una parábola. Así que Jesús le responde a Pedro con su pretenciosa pregunta, le responde con una parábola que incluye una advertencia severa. Fíjense, le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Así que vos querés ser uno de estos siervos, es más, vos querés pretendés ser uno de estos mayordomos, que es decir, el que estaba a cargo de todos los sirvientes, mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración a todos los que vivían en su casa, a todos los sirvientes. El administrador era, ¿no? Entonces, ¿quién será ese mayordomo fiel, buen mayordomo, buen administrador, que va a dar de comer y va a mantener todo el sistema de la casa, el reino de Dios en este caso, funcionando? Bienaventurado aquel siervo, bienaventurado, como diciéndole, Pedro, vos querés ser uno grande en el reino de los cielos, vos eso es lo que pretendés, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así, es decir, administrando bien su casa. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes después, ¿no? Si durante este periodo de tiempito que vivimos acá en la tierra administramos bien la casa, en el resto del tiempo, es decir, la eternidad, nos va a poner sobre todos sus bienes. Está haciendo una hipérbole, es decir, una exageración. Habla de un solo siervo, porque está hablándole a Pedro, le está respondiendo a Pedro, aunque todos entramos y muchos entramos en esta categoría.
y está hablando sobre todos sus bienes porque está hablando de un solo siervo, es decir, está amplificando la retribución. Mas si aquel siervo, y ahí le dice Jesús como advertencia a Pedro, mira Pedro, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Esto de la segunda venida yo creo que debe ser para el año 3000, así que ¿qué me voy a preocupar? Comamos y bebamos, total, mañana moriremos. ¿No? Dice, si ese siervo dice, mi señor tarda en venir y comenzare a maltratar, a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, es decir, a no atender las cosas y a ser un mal administrador y a despilfarrar los bienes. Es decir, fíjense, estamos hablando de alguien que ha sido puesto en autoridad en la iglesia del Señor o con algún grado de responsabilidad de servicio en la iglesia del Señor y despilfarra ese privilegio haciendo mal su trabajo. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no sabe y a la hora que no sabe. Fíjense, otra vez vuelvo a decir que no sabemos cuándo va a venir. Y Él le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fíjense, le castigará duramente, recibirá, si es fiel, recibirá una retribución inmensa. Ahora, si no es fiel, va a recibir también las consecuencias de sus hechos, porque por sus obras recibirán retribución. Aquel siervo que, y fíjense, da a cada una sentencia general, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, es decir, va a recibir la consecuencia de sus malos hechos. Y hasta acá, después seguimos un poquito. Fíjense, dice que acá lo que Jesús le está diciendo a Pedro con esta parábola es, vos querés ser un siervo, querés tener responsabilidad, vos querés tener un trabajo reconocido en el reino de los cielos, eso implica de alguna manera, y valga la redundancia, responsabilidad. Porque fíjate que si Dios te pone en un lugar de servicio, de ese trabajo te va a pedir cuenta, ¿no? Entonces, todo el que desea servir al Señor es el privilegio más grande que podemos tener. Hacer cualquier cosa para su servicio. Servir al Señor no significa solamente predicar o enseñar. Hay infinitas maneras. El Señor nos llama a un montón de tipos de servicio. Cada uno sabe a dónde nos llamó el Señor. Ahora, hemos conocido, y fíjense, dice, conociendo la voluntad del Señor, no la hace. Entonces, cuando Él se revela a nosotros, revela su voluntad. Y es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es el plan del Señor para mi vida? ¿Cuál es la receta? No la receta médica, sino la receta de una comida para mí. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que elaborar esa sopa, ese guiso? ¿A mi manera? No, tengo que hacer su voluntad. Tengo que estar atento a decir, Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo vivo mi vida? Dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir, en todo el tiempo de la peregrinación. ¿Cómo tengo que manejar mi dinero, mis finanzas, Señor? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo tengo que manejarme con mi esposa, mi esposo, con mis hijos? O si soy solo, ¿cómo tengo que manejarme con los demás? ¿Cómo tengo que manejarme con el trabajo, con la diversión, con la tecnología, con la sexualidad? ¿Cómo tengo que manejarme? Eso es, porque tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder hacerla. Ahora, una vez que el Señor nos dice cómo, ahí nos deja la pelotita en nuestras manos. Y ahí sí, ¿qué hacemos con eso? Porque respecto, no de lo que sabemos vamos a recibir juicio, sino de lo que hicimos con lo que sabemos, ¿no? Bueno, yo conozco un montón de la Biblia, bueno, eso implica mucho más responsabilidad. Fíjense lo que dice el versículo 48. Mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque hizo cosas dignas de azote. Porque a a quien se haya dado mucho, mucho se le pedirá. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le demandará, ¿no? Entonces, queremos
avanzar en la vida de nuestra y en el desarrollo de nuestra vida en el Señor, perfecto, de lujo, es lo más lindo que hay, pero eso va implicando mayor conocimiento de su voluntad para nuestra vida. Y después no nos podemos hacer los otras y decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, la verdad que no tenía ganas, la verdad que... No, si el Señor nos mostró cosas, si el Señor nos reveló cosas a nuestro corazón, ojo, ¿no? Si el Señor nos dice qué es lo importante, qué no es importante, ojo. Si el Señor nos dice esto hay que agregar en tu vida y esto hay que sacar de tu vida, ojo. Si el Señor nos dice esto hay que soltar y esto tenés que agarrar, cuidado, porque ahora no podemos decir que no sabemos y se nos va a pedir cuenta. Así que es una mezcla de esperanza, es una mezcla de advertencias también, muy severas para nosotros, para que las tengamos en cuenta. Esperanza porque estamos no asentándonos en la idea de que va a venir alguien, no sé, un presidente, un líder o un grupo de personas y nos va a salvar y va a mejorar este mundo. No, nuestra esperanza está en algo mucho más arriba, nuestra esperanza está en Dios, que Él no incumple sus promesas. Pero ojo, mientras tanto, ¿cómo tenemos que vivir esta vida? Con temor, en este proceso de santificación, con expectativa, conociendo la voluntad de Dios, pero ojo, poniéndola por obra. Qué interesante, me encantó este pasaje, espero que les haya sido fructífero y el Señor les haya podido hablar al corazón. Nos vemos la próxima, que el Señor los bendiga.